Recordemos lo que fue el caso Danubio. El caso Danubio tiene ya su primer sentenciado tras 16 meses de investigación. Se trata de Víctor Limones, quien aceptó su participación en la trama de gestión de cargos públicos en la SENAE, en la SENAE, mediante un procedimiento abreviado. La jueza lo condenó a 1 año de prisión por asociación ilícita. Este caso en mención, cuya investigación inició la Fiscalía en el mes de septiembre del 2021, tiene su primer sentenciado, que ya lo dije. Se trata de Víctor Limones, a quien la jueza Nelly Parrales condenó a 1 año de prisión por delito de asociación ilícita. Entonces, esta diligencia de procedimiento abreviado se lo realizó el 24 de enero del 2023 en la Unidad Judicial Norte en Guayaquil. Este procesado se acogió a una figura luego de aceptar la participación en esta trama, en esta gestión de cargos públicos en el Servicio Nacional de Aduanas, SENAE. Limones, ingeniero comercial de profesión, fue vinculado al caso en mención junto con Abel Borbor el 24 de octubre del 2022, y esto fue tras 3 meses después de procesar a 8 personas por la gestión del que les hablo, los puestos en las aduanas. Sobre el sentenciado pesaba la prohibición de salida del país y la comparecencia los días martes de cada 15 días. Como pruebas de esta participación de Limones, la Fiscalía presentó varias llamadas telefónicas en las que se interactuaba Limones con Borbor junto con Sergio Peña y otros procesados. En dichas comunicaciones, estos imputados hablaban de pagos y de posesiones en dicha institución. Por ejemplo, se menciona colaboraciones de $300 para cargos con sueldos de $2.500 a $3.000. Para este martes se estaría previsto instalar la audiencia preparatoria de juicio contra estos procesados. Sin embargo, la jueza escuchó a las partes procesales respecto de presuntos vicios que se pudiera afectar a la causa. Posteriormente, se suspendió la diligencia. Lo dijo así, que informaría fecha y hora para su reinstalación. El origen de este caso Danubio: al inicio de las investigaciones, la justicia autorizó intervenir los teléfonos de los involucrados, y una de las figuras principales fue el ex consejero de gobierno para asuntos bananeros, Juan José Pons. Pero en estas llamadas también mencionaban a otros cercanos de Guillermo Lasso. Y menciono, está Guido Chiriboga, asambleísta y presidente del movimiento oficialista, creo, Iván Correa, secretario de la presidencia, y Danilo Carrera. Finalmente, habían quedado procesados Juan José Aucancela, dirigente indígena de Chimborazo, Pedro García, de alquiler de bienes inmuebles, Marcos Leiva, ex abogado de la SENAE y actual servidor del Hospital de Elías en Los Ceibos, en Guayaquil. También constarían John Salas, dedicado a la venta de artículos de ferretería, Víctor Tonato, técnico de instalaciones eléctricas, y además otros tipos más. Marcos Reyes, por ejemplo, agente de aduanas, el abogado Sergio Peña, y Henry Cabrera, vendedor de autopartes. Estos 8 procesados fueron detenidos en un operativo en el mes de julio del presente 2022
en las provincias de Guayas, Pichincha, Chimborazo y Azuay. Esto es lo que conocemos acerca del caso Metástasis de la Fiscalía, y estos serían los chats que Leandro Norero serían públicos por Fiscalía. Periodistas, abogados y funcionarios, policías y procesados por este caso, por corrupción, estarían en la lista de contactos con quienes Leandro chateaba desde prisión. El caso dice lo siguiente: este sigue dando pistas sobre las relaciones que este narcotraficante Leandro el Patrón Norero hacía de prisión a través de los celulares que él manejaba en su celda. El patrón conversaba con decenas de personas. Según la Fiscalía, Norero movía influencias para garantizar su impunidad y comodidades dentro del centro penitenciario. Los días 15 y 16 de diciembre del 2023, el Ministerio Público procesó a 31 personas por delincuencia organizada. El principal indicio en esta investigación serían los más de 14.000 hojas de chats extraídas de los equipos de Norero. La mañana del 18 de diciembre del 2023, en su página web, la Fiscalía hizo público estos chats. Alexander Novillo, alias Novita Novi, es uno de los 31 procesados en el caso. La Fiscalía lo ha señalado como el artífice principal de esta coordinación de la red de influencias con el Poder Judicial. Desde el 15 de diciembre cumpliría prisión preventiva. Cristina Romero, por su parte, alias Global Pax. Cristina Romero o Cristian Romero es un abogado conocido por haber defendido al ex vicepresidente Jorge Glass, y en esta trama, según la Fiscalía, comandaba el equipo legal de Norero. Forma parte de los investigados, pero no sería procesado porque huyó antes de la captura. ¿Por qué? También está Elive Angulo, alias Estimado, o Larry, mi estimado. Es otro de los abogados al servicio de Norero. El Ministerio Público expuso que Estimado direccionó y planificó sobornos a funcionarios judiciales de la Corte y de Manabí, Cotopaxi y Guayas. También cumple prisión preventiva. También mencionan a Javier J., alias el Daddy Yankee, no el rapero, no el reggaetonero. Aunque no forma parte de estos procesados en este caso, la Fiscalía liberó los chats de este sujeto con Norero. Javier ha sido mencionado en procesos ligados a los hospitales durante la pandemia. También mencionan a Lenin Masón. Lenin M. Masón es un coronel de la policía en servicio activo. Según la Fiscalía, habría colaborado con Norero en la filtración de información, así como con seguridad para la vivienda incautada del narco. Está procesado y con prisión preventiva. Mencionan también a Salazar, alias May. Es una funcionaria judicial del Guayas que mantenía contacto directo con el finado. Se encargaría de armar escenarios idóneos que podían favorecer a la impunidad y libertad que se pretendía para esta organización. Es una de las 31 procesadas en esta trama, en esta lista. También está mayor policía no identificado, no se sabe. Se trataría de un mayor de policía con el que Leandro Norero buscaría conseguir comodidades en la prisión de la Tacunga. Por ahí se encontraron que él daba chancho en las fiestas. También está Anderson Boscan, periodista. Se trata de un periodista de medio digital.
En las consecuencias, este comunicador, que no estaría procesado ni tampoco detenido, habla sobre intercambio de información y la coyuntura nacional. También está Lina P. Se trata de la expareja de Leandro Norero, quien estaría detenida por el proceso de lavado de activos ligado al narcotraficante. No ha sido vinculada a nada del caso. También mencionan a nadie más. Estos serían todos los vinculados en la lista. El caso Metástasis, esto sería. La Fiscalía publica nuevos chats de Norero con supuestos jueces, funcionarios de la Judicatura. En los nuevos documentos, por este caso, Metástasis, aparecería un supuesto chat con Diego Ordóñez, quien aseguraría a un medio digital, Primicias, que es un burdo montaje. Eso fue lo que dijo Ordóñez. La Fiscalía General del Estado publicaría a la tarde del 18 de diciembre del 2023 más documentos sobre este caso Metástasis, en los que se evidenciarían nuevos chats del narcotraficante Leandro Norero. El patrón, como era conocido en el bajo mundo, en el submundo, estaría en prisión y fue asesinado hace ya más de un año, en octubre. Nuevos personajes aparecerían en los chats que les acabé de leer, que Norero manejaría desde prisión o manejaba según los documentos publicados. En las conversaciones aparecerían supuestos jueces y funcionarios del Consejo de la Judicatura. La Fiscalía sostendría que Norero movía influencias para garantizar su impunidad y comodidades dentro del centro penitenciario. En el caso Metástasis, entre los días 15 y 16 de diciembre del 2023, la Fiscalía procesaría a 31 personas. El principal indicio en esta investigación serían los más de 14.000 hojas de chat que mencioné. Barbón Chiquito, en uno de los chats aparecía este personaje nuevo, Barbón Chiquito, quien no es identificado, pero que sería un funcionario del Consejo de la Judicatura, lo dice la Fiscalía. Según esta conversación, Borbón o Barbón Chiquito se encarga de hablar con el Puma, quien sería un juez. La jueza Egma, otro nuevo personaje que aparece por acá es la jueza jueza Egma, con quien Norero supuestamente conversaba para definir un juez para una audiencia. También está Diego Ordóñez. Al teléfono de Norero también han llegado mensajes de un usuario identificado como Diego Ordóñez, quien le ofrecería realizar arreglos con el gobierno. Incluso se visualizaría una foto de Diego Ordóñez, quien fue secretario de Seguridad de Guillermo Lasso. Ante esta publicación de los chats, Diario Primicias le consultó su versión y este fue su respuesta. Dice: mi número celular ha sido únicamente al que usted me ha enviado mensaje. Burdo montaje y falsificación de mi foto, usuario nunca ha tenido contacto ni directo ni indirecto con delincuentes, pero peor aún, para ofrecer arreglos. No tengo idea de quién se trata. Javier J. alias Daddy Yankee, un personaje que ya apareció en este primer grupo de chat. Javier, quien nuevamente figura en las conversaciones de Norero y que no formaría parte de los procesados en este caso. Javier J. ha sido mencionado en procesos ligados a los hospitales del IES. El chat materializado demostraría una conversación entre Leandro y Javier, donde se referían a publicaciones de prensa en donde este último aparecería como testaferro, sostiene la Fiscalía. Agrega además que incluso Javier
pediría ayuda a Leandro Norero para callar a Fernando Villavicencio. Otro personaje, Moto Mandado. Moto Mandado, que no es identificado, es otro personaje usuario que está en los chats. Los dos hablan de que Glass estaría por salir en 1 hora y que no cobrarían ese milloncito. ¿Quién más? El chat grupal. Una de las nuevas conversaciones estaría conformada por varios usuarios identificados como Global Pax, que es Cristian B, Larry, Helvi A y Novi, o Larry K, Javier N y 3 desconocidos más, seguramente trolls. Esa conversación, Leandro Norero y su equipo de abogados hablarían sobre personas de inmobiliar, quienes presuntamente se sacaría pertenencias de su casa alienada. Por eso Norero pediría a sus defensores que hablen con el coronel Masón, quien hizo la detención, para que se envíe estas fotos y el parte. Además de esto, Norero querría que el oficial facilitara un montaje de armas como evidencia. También está Braulio Mera, alias Rayo. Norero le pediría a Rayo que entregara un vehículo al abogado Gelibe Angulo, alias Estimado, afirmaría la fiscalía. Además, Rayo sería el encargado de entregar y recibir este dinero de distintos actores por orden de Norero. Algunas de las personas que se beneficiaban serían Guías, abogado que obtuvo $5,000 después de que la devolvieran a la casa al patrón; la policía, que habría recibido $5,000; un policía, un abogado Gelibe Angulo, alias Estimado, el abogado Javier Novillo, quien le habría entregado $52,000, y Novillo también recibiría 15,000 más. Se trataría de un personaje que también tiene chat con Norero. También estaría Mayra Salazar, que recibió $2,500. Por el caso Metástasis, alias Rayo, tiene prohibición de salida del país y presentación periódica ante las autoridades. Bien. Diego Ordóñez, en este caso, fue destituido por nexos con paraísos fiscales. La Contraloría dispuso la destitución de este señor de la Secretaría de Seguridad luego de su renuncia, y pidiera a la Corte que certificara si el debido proceso se cumpliría. Diego Ordóñez, el ex secretario de Seguridad y una de las figuras más controvertidas e importantes del gobierno de Lasso, ahora es objeto de investigaciones por posibles nexos con paraísos fiscales. El 24 de mayo del 2023, la Contraloría General del Estado enviaría a la Corte Constitucional un informe de destitución de Diego Ordóñez, ex secretario de Seguridad Pública y del Estado. Una fuente de este organismo confirmaría la recepción de este documento y explicaría que la Corte tendría 10 días para pronunciarse sobre este respecto. La Corte tendría un plazo de 10 días hábiles para pronunciarse sobre este particular, si es que el debido proceso sería respetado, más no sobre la materia del informe. Dicho plazo terminaría el 7 de junio del 2023. Este análisis de la Corte Constitucional se limitaría a evaluar si es que la sanción para este funcionario ha sido impuesta en medio de un trámite legal y sin violación de sus derechos. Pero la Corte en mención no analizaría el fondo del caso. Ordóñez renunció a la Secretaría de Seguridad el 12 de abril. Una fuente del gobierno confirmaría a primicias que esta emisión del informe de destitución de la Contraloría fuera posterior a la renuncia. El presidente Guillermo Lasso en aquel entonces aceptó la renuncia y lo nombró a Wagner Bravo como reemplazo de este señor. Pese a que Ordóñez ya no estaría en este cargo en caso de que la Corte Constitucional
avalara este debido proceso, en el informe de la Contraloría las consecuencias para Ordóñez serían por lo menos 3. Y digo, la Contraloría enviaría el informe de destitución a la Oficina de Antilavado de Activos del Ecuador, UAFE, y al Servicio de Rentas Internas de CRI para que ésta se investigara si es que hubo o no conductas algo raras asociadas al lavado de activos o a la evasión tributaria. También, de confirmarse este dictamen, Ordóñez no podrá ejercer nunca más cargos públicos durante un lapso de 2 años. Tras esos 2 años, Ordóñez no podría volver a trabajar en la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado. El rastro de offshore de Ordóñez, la sanción de la Contraloría, según se conoció en el medio, se originaría en un seguimiento a la declaración patrimonial jurada que Ordóñez presentara como funcionario público ante este organismo. Según los resultados de este seguimiento, Diego Ordóñez tendría bienes o cuentas en países considerados como paraísos fiscales, y habría que recordar que en febrero del 2017 y mediante consulta popular, los ecuatorianos establecimos como prohibición para ejercer cualquier tipo de cargo público el hecho de tener los activos en paraísos fiscales, territorio donde no se pagan impuestos. La polémica alrededor de esto, Ordóñez se relaciona con la empresa SARG Latin American Corporation, domiciliada en Panamá. En esta compañía, según el portal Open Corporate, Ordóñez sería director y tesorero. ¡Ah, qué angelito! Ordóñez no sabría nada. Tras conocerse sobre este informe de destitución, Primicias lo contactó para conocer su versión, y a través de mensajes de texto Ordóñez respondió que él no sabía nada al respecto, ya que él no ha sido notificado de Contraloría con ningún resultado o informe, y menos que se haya lavado o llevado a la corte. Además, Ordóñez comentó que esta documentación de la que reposa en la Contraloría estaría clarísima y demuestra que no es socio ni accionista de ninguna sociedad en un paraíso fiscal. Tampoco se le ha podido demostrar que su nombre e identidad corresponderían al nombre que aparecen como director. Es más, constaría que esa supuesta persona tiene residencia en Panamá, aseguró así Ordóñez. Y volviendo acá, con un valor de $450,000 y además mujeres de buena apariencia. Esto según la Fiscalía. Joyas, computadoras, dinero, departamento y hasta mujeres ofrecerían a Leandro Norero y sus abogados para comprar a jueces en todo el país. Ya aquí dice en el despacho del juez, era 10 de septiembre del 2022, el abogado Heli B. Angulo, alias Estimado, le reportaba todo a su jefe, que estaría en un despacho en la Corte Nacional de Justicia, CNJ, negociando un habeas corpus a favor de sus hermanos. El mensaje fue acompañado de una selfie en el despacho. De fondo, en la fotografía se observaba un libreto y en ese estante un libro con la leyenda Wilman Terán, Libro Civil y Familia. Ese mensaje y la imagen que les digo fueron encontrados por la Fiscalía en uno de los celulares que Norero, conocido como el Patrón, dejaría en la cárcel de La Tacunga. El capo fue después asesinado en octubre de 2022 en prisión. Ahora, ese y otros miles de mensajes serían la principal evidencia de que la Fiscalía General del Estado presentaría para procesar a estas 31 personas por delincuencia organizada. En la lista de procesados estaría Wilman Terán, actual presidente de la Judicatura, que ya renunció y que además en esa época era juez nacional. El habeas corpus fallido en Cotopaxi, Norero fue detenido en mayo 2022 en San Borondón, pero fue trasladado a La Tacunga. Desde esa prisión
Según la fiscalía, él seguía manejando su negocio de drogas y ejerciendo presión en funcionarios judiciales para lograr la dicha impunidad. Tras su arresto, el patrón y varios miembros de su familia fueron procesados por este lavado de activos y a todos se les dictó prisión preventiva. Es por este motivo, razón y circunstancia, el narcotraficante empezaría a reclutar servidores judiciales para que sacar de la prisión a sus familiares. Una de las estrategias era sacar a sus hermanos Israel William Norero Tigua y Joana Maribel Zambrano Tigua. A través de habeas corpus, 5 recursos fueron presentados en simultáneo en distintas unidades del país. La mayoría de esos habeas corpus eran de extracciones. El plan real en sí era obtener la liberación de Cotopaxi. Para esto sobornaron a Santiago Zumba y José Luis Segovia, jueces de esa jurisdicción. El plan era de que los magistrados fallen a favor sobre la base de supuestos problemas médicos de los hermanos Norero. Para esto no se pudo concretar. En su mensaje, uno de los colaboradores de Norero le informaría que la audiencia se definiría porque sus abogados no argumentaron bien, ya que no tenían el informe médico necesario. El recurso fue aceptado parcialmente. Al frente del grupo de abogados de Norero estaba Cristian Romero, que el día de hoy estaría prófugo por el caso Metástasis, como la fiscalía lo ha calificado a este caso. Tras el fallo en el plan original, Norero reclamaría a Romero por la falla de argumentaciones y le ordenó que le pida a los jueces que devuelvan el dinero. Alias Estimado escribió en un chat grupal que les habían hecho varios pagos de $10,000, $40,000 y $70,000, sumado 450 abdominales para los jueces nacionales. Debido al fracaso en Cotopaxi y este regaño de Norero, los abogados buscaron una nueva estrategia y pusieron sus ojos en la Corte Nacional para que se apruebe un habeas corpus a través de un recurso extraordinario. Alias Estimado acudió a Alex Palacios, quien era el subcoordinador jurídico de la Corte Nacional de Justicia y cercano de Wilman. En la actualidad trabaja como director de la Judicatura dirigida por Terán. En un chat, Alias Estimado le explica a Norero que tenía comprometidos a varios jueces nacionales porque cuando han ido a Manta les han dado buen trato, entreteniéndoles con mujeres de buena presencia. Entre los jueces que menciona Angulo estarían Byron Guillén, juez de la Sala Penal de la ONG. Si bien no estaría procesado en este caso, la fiscalía allanó su despacho. Guillén está fuera del país y no se le ha pronunciado al respecto. Además, Angulo mencionó a otro juez conocido como el Diablo, que sería muy allegado al abogado Cristian Romero, y ese magistrado, según la fiscalía, es Terán. El habeas corpus de la Corte Nacional de Justicia estaría asegurado con jueces como Byron Guillén y Walter Macías, que son personas fáciles de llegar a través de mujeres de buena presencia. Lo dice Angulo, alias Estimado, para convencer a Norero. Y sobre esto conecta también lo de Glass, Salcedo y Norero. Ya vamos a esto. Pero bueno, sigo. Incluso conversaciones con estos jueces de mención nacionales habrían empezado antes de que este recurso se niegue en la Tacunga. Angulo habría pedido a Guillén que revise este caso y que le prepare un borrador
de sentencia. Pero tras este fracaso decidieron ir por la Corte Nacional de Justicia, y ahí se conformaría un tribunal que tenía como uno de sus integrantes al juez Roberto Guzmán. Sobre Guzmán, Romero pues le decía a Norero que no había forma de llegar a través de Norero, de Terán. Solamente de repente es bueno hacerle conocer, jefe, que el doctor Roberto Guzmán, que es otro juez del tribunal, no le copia al doctor Wilman Terán. A él le llega a través del doctor Luis Rivera, recomendaba Romero, y le compartía al narco los contactos de los jueces Rivera y Terán. Mientras tanto, Eli B. Angulo continuaba con esta negociación con Alex Palacios. Sería el ejercicio cómo se dividen estos 450 abdominales. Era la pregunta. El abogado de Norero y Palacios respondía que 150 abdominales para cada juez. No sé, a lo mejor iban al gimnasio. La fiscal Yana Salazar aseguró en la audiencia de formulación de cargos que esa sería la jerga que usarían, y que además con abdominales Angulo y Palacios se referían a miles de dólares. Al final, ese habeas corpus no se concretó. Semanas después, Norero fue asesinado. Un departamento para que el juez se suicide, de suscribiera a la vida. Si bien Norero y sus allegados aliados utilizarían una aplicación de mensajería encriptada para evitar filtraciones, se cuidaban mucho usando palabras clave para referirse al pago de sobornos, las órdenes de atentados y otras acciones criminales. Por ejemplo, estos sujetos se referían a los jueces y fiscales que aceptaban sus sobornos como suicidas. Según Salazar, con esto se referían que al aceptar este pago también aceptaban que tarde o temprano sus carreras acabarían y serían procesados penalmente. Uno de los jueces a los que llamarían suicidas sería Ronald Guerrero. Este juez del Guayas estaría a cargo del caso de lavado de activos. Aceptó de manera irregular cambiar el rol de los hermanos y la viuda de Norero, de autores a cómplices, pensando en una condena más leve. Pero Norero querría ir más allá. El capo instituyó a sus abogados que pudieran a Guerrero que se suicide devolviéndole la libertad, y a cambio de esto le entregaría un departamento en Salinas que tenía garage privado, bodega, y estaba cerca de la playa. Bueno, además, cuando las autoridades lo detuvieron a Norero en San Borondón, se encontraron armas y municiones. A la par, el narco fue procesado por tráfico de armas, pero sus abogados buscarían que el caso se reformule por tenencia ilegal, que tendría una pena menor. En este caso, la responsabilidad recaía en la fiscalía. Por eso buscarían a María José Aguirre, fiscal, a cargo de este caso. Una cadena marca Cartier, valorada en $8,000, sería el costo para que la funcionaria reformule este caso. Pero eso no quedaría ahí. Ese cambio también facultaría a los abogados a pedir que se anule la prisión preventiva en contra de Norero, pero para esto, en cambio, incluyeron en la nómina a la jueza Glenda Ortega. Por $3,000, según la fiscalía, Ortega eliminó esta orden de prisión. Sin embargo, Norero no pudo salir, ya que todavía tenía otra orden de prisión preventiva por el caso de lavado de activos, que no logró que la revocaran hasta el día que, sácatela, lo suicidaron, lo mataron.
Este caso Metástasis conecta con actores de casos de Glass, Salcedo y Norero. La investigación de la Fiscalía lograría llegar por primera vez a funcionarios de alto nivel en la justicia y el Ejecutivo. El caso lograría impulsar a la figura de Diana Salazar, que enfrentaría un juicio político en la Asamblea. Los operativos e investigaciones de este caso conseguirían por primera vez relacionarse al crimen organizado con funcionarios de alto nivel del Estado. Las indagaciones de este caso han llegado a jueces, policías, fiscales y funcionarios del Ejecutivo. La revelación de este esquema, que conecta muy bien con este fallecido narcotraficante Leandro Norero, llegaría a funcionarios como Wilman Terán, ex juez de la Corte Nacional y actual presidente de la Judicatura, además de Pablo Ramírez, general de la policía, exdirector de la SNAI, que es de la antinarcóticos, y exdirector nacional de servicio de atención a privadas de libertad SNAI. El caso explotó en un momento político complejo, pero pues la fiscal general Diana Salazar enfrentaría un juicio político en la Asamblea, impulsado por, y ya saben, justamente horas antes de los operativos, la Comisión de Fiscalización lograría archivarse a 3 juicios políticos y apurar en algo el proceso contra Salazar. El juicio político en contra se centra en una supuesta selectividad, entre comillas, de Salazar al momento de actuar, y justamente en ese mismo instante, en esa misma línea, el movimiento de Rafael Correa cuestionaría el caso Metástasis. De hecho, el expresidente Rafael Correa se había adelantado que el operativo se ejecutaría y dijo que buscaba obstruir el concurso de renovación parcial de la Corte Nacional. Este concurso, organizado por la Judicatura, también ha sido muy polémico y ha generado múltiples denuncias de irregularidades por apuntar hacia Terán. Las sentencias a la medida, el caso Metástasis comprobaría sobre todo la relación ante el narcotráfico, jueces, fiscales y el SNAI. Por lo tanto, se comprobaría la existencia de sentencias a la medida, en coordinación entre la justicia y el crimen organizado. 9 jueces y ex jueces estarían siendo procesados dentro de la causa. Ellos se han encargado de manejar casos o acciones de protección que ya recibían cuestionamientos desde hace ya meses. Los 9 han tramitado algunos de los casos de Norero en distintas instancias, pero también aparecerían en los casos de Daniel Salcedo y del ex vicepresidente Jorge Glass. Norero y Glass además compartirían el mismo abogado, Cristian Romero, que también sería investigado por el caso Metástasis. Ronald Guerrero Cruz trabajó como juez de garantías penales de Guayas en la Unidad Judicial Norte número 2. Desde este espacio estuvo a cargo de 2 casos relacionados con los detenidos que les acabo de decir en el caso Metástasis. Por ejemplo, Guerrero estuvo a cargo de uno de los casos en contra de Daniel Salcedo por la corrupción hospitalaria. El ex juez es quien decidiría dictar sobreseimiento a favor de Abdala Bucaram Puley, su esposa Gabriela Pazmiño y su hermano Michel Bucaram Puley. Guerrero además fue el juez del caso por lavado de activos contra Leandro Norero, y la fiscal lo denunciaría por haber cambiado la participación de autores a cómplices de la viuda y de los hermanos. Además, se aprobaría la devolución
de los bienes de su cuñado y lo declararía inocente, al igual que su mamá Betty T. Adolfo Richard Gaibor fue el juez de la Corte Provincial del Guayas hasta enero del 2023, cuando fue destituido por el Consejo de la Judicatura por error inexcusable en un caso relacionado con la Corporación Financiera Nacional. Además, en manos de Gaibor recayera uno de los habeas corpus presentados por Norero en julio del 2022, aunque él junto a otros dos jueces inadmitieron la acción con el argumento de que no era de su competencia. El caso pasó a Cotopaxi, donde Norero estaría detenido. Gaibor también tuvo en sus manos la apelación a la prisión preventiva en contra de Norero y su hermano, la cual, junto con otros dos jueces, negó. También está Johan Marferán Medina. Johan Marferán es todavía juez de la Corte Provincial de Justicia de Guayas como tal y fue parte del tribunal en el que se recayó la apelación presentada por Norero y sus hermanos. En este caso, una audiencia fue fijada para el 19 de julio del 2022, pero esta no se pudo realizar justamente por la ausencia de Marferán. Por esto se nombró a otro juez en su reemplazo. Como parte del Tribunal de Apelación también ratificó el sobreseimiento de Betty T., madre de Leandro. Marferán, de hecho, fue recusado hace ya poco, octubre 2023, y separado de la causa. Tenemos a Glenda Ortega Marcial, la juez de la Unidad Multicompetente de San Borondón. Glenda fue quien en julio del 2022 cambiaría la prisión preventiva de Norero por una orden de prohibición de salida del país, y esto lo hizo dentro de un proceso por tráfico de armas distinto al proceso por lavado de activos. Además, llevó el caso en contra de funcionarios de Inmobiliar que pretendían sacar de la casa de Norero algunos bienes. Está también Santiago Zumba. Santiago Zumba Santa María es juez de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Cotopaxi. El magistrado se encargaría de tramitar uno de los habeas corpus interpuesto por la familia de Norero. Zumba aceptaría parcialmente este habeas corpus a favor de la hermana de Norero. Joana Zambrano, con su decisión, dispuso al SNAI que coordine controles médicos semanales con el argumento de que la mujer sufriría hipertensión arterial, trastorno de glándula tiroides y, por si fuera poco, un proceso inflamatorio a nivel del útero y gastritis. Vaya. Además, tramitó otro habeas corpus junto con otros dos jueces en el que la hermana de Norero argumentaría que tenía cáncer. También está José Luis Segovia. Él es juez de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi y junto a Zumba estuviera a cargo de otro habeas corpus de la hermana de Norero en el que se argumentaría tener cáncer. En este caso, los magistrados dieron paso a que la valoración médica de Zambrano se realizara de forma discrecional por un médico y al final se le retiró la orden de previsión preventiva. Por otro, Emerson Curipayo Ulloa, el juez Emerson Curipayo, es juez de garantías penales de Santo Domingo y él se ha encargado de una decena de casos relacionados con el narcotráfico y fue también quien emitió la boleta de libertad a favor de el ex vicepresidente Jorge Glass en noviembre del 2022. Curipayo además ordenó la libertad de alias Madrid y de alias Cuyuyuy un mes antes de otorgarle
una medida cautelar a Glass, y estos dos hombres se encargaban de la seguridad de Norero dentro de la cárcel, y tras su liberación Norero fue asesinado. Entonces, Ángel Lindao también menciona, Ángel Lindao Vera, el ex juez de la Concordia. Ángel Lindao es uno de los más sonados en acciones de protección irregular. Por ejemplo, fue el que dio la razón a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que buscaban salvarse de la destitución mediante un juicio político en la Asamblea en diciembre del 2022. Lindao, además, fue quien ordenó la devolución de los bienes a Norero en julio del 2022. Lindao, al igual que Curipayo, son parte del grupo de jueces que el gobierno de Lasso denunciaría en febrero del 2023. Poco antes de esta denuncia, Lindao fue destituido por la Asamblea. Carlos Zambrano Navarrete. Carlos es el presidente de la Corte Provincial de Manabí. Él tuvo a su cargo el caso en contra de Bani Molina, un juez de Puerto Viejo que otorgó la libertad a Jorge Glass. Pero ¿cómo sería el nexo entre el patrón Norero, Wilman Terán y los demás en el caso Metástasis? En los celulares de Leandro Norero, la Fiscalía halló los nexos con funcionarios y exfuncionarios supuestamente vinculados a sus estructuras criminales. 38 personas serían investigadas por un presunto delito de delincuencia organizada en el caso Metástasis. En esta lista destacarían nombres como Wilman Terán, presidente de la Judicatura, Pablo Ramírez, exdirector de antinarcóticos todavía, y el de varios jueces, fiscales, abogados y funcionarios públicos. Según la fiscal Diana Salazar, este caso retrataría la penetración del narcotráfico y el crimen organizado en las estructuras del Estado. En el centro de la trama aparecería Leandro Norero, el patrón, un narcotraficante ecuatoriano que financiaba a bandas narcodelictivas, que fue asesinado en prisión en octubre del 2022. La investigación de este caso Metástasis se inició con información que se halló en otra indagación por el delito de sicariato. El Ministerio Público investigaría la muerte de Norero. Un informe pericial por ahí de la policía que en medio de esta indagación se encontraron elementos de infracciones que involucrarían a funcionarios con fuero de Corte Nacional, como jueces provinciales de Cotopaxi y Manabí. El documento llegaría a la Fiscalía General y Diana Salazar abriría una nueva investigación previa por delincuencia organizada. Alias el patrón fue asesinado el 3 de octubre del 2022 en la cárcel de Cotopaxi. Tras ese crimen, ingresaría a esa prisión y encontraría los celulares que Norero pues manejaba desde allí adentro, y tras esta materialización y análisis de la información que se encontraba en esos dispositivos, los investigadores determinaron que Norero gestó una empresa criminal que tenía por finalidad garantizarse su integridad personal dentro del centro penitenciario, la libertad y la impunidad. Terán, Ramírez y Salcedo, en la audiencia de formulación de cargos de este caso que se previó para este 14 de diciembre del 2023, la Fiscalía daría más detalles de su teoría del caso y la relación de Norero con estos involucrados. Sin embargo, el documento judicial con el que se solicitara la detención de los
38 investigados ya daría algunas pistas. Por ejemplo, se explica que los hechos investigados habrían ocurrido entre mayo y octubre del 2022. A esa fecha, Wilmar Terán no era presidente del Consejo de la Judicatura, sino más bien juez de la Corte Nacional, mientras que Pablo Ramírez no se desempeñaba como general de la policía, sino más bien como era parte del gabinete ministerial de Guillermo Lasso como director de la SNAI. Las investigaciones se iniciaron a finales de mayo del 2022, cuando Norero fue detenido en San Borondón. Por este motivo, jueces, fiscales, agentes antinarcóticos y otros más que se desempeñaban en esa zona del país en ese tiempo también son investigados. Norero fue detenido en una mansión que previamente perteneció a un empresario investigado en un caso de corrupción en un hospital de Lilles. Dentro de esa estructura de supuesta corrupción también estaría Daniel Salcedo, otro de los investigados en el caso Metástasis. Los tentáculos de Norero, luego de ser capturado y de una breve estancia en una cárcel del Guayas, Norero llegaría el 25 de mayo a la cárcel de Cotopaxi, y esa prisión es controlada por los Lobos, que era una de las bandas que él financiaba y aliada por Norero, por lo que en ese lugar se sentía seguro. Desde esa prisión, Norero intentó empezar una supuesta pacificación entre las bandas criminales a través de Claudia Garzón, criminalista colombiana que era parte de una comisión de pacificación que creó Lasso. Contactó a Adolfo Macías Fito y Junior Roldán, alias Junior, líderes de los choneros, para intentar formar la paz. Garzón era una cercana a Pablo Ramírez, quien en ese entonces lideraba al SNAI. Incluso aparecerían juntos en varias actividades de inteligencia policial. Empezaría a investigar a Garzón por tener vínculos con estas bandas y sus líderes. Además de Garzón en Cotopaxi, Norero solamente recibió visitas de sus abogados Cristiano Romero y otro de los investigados en el caso Metástasis, además Santiago T. y Jonathan A. Romero y Jonathan, a quienes también fueron representantes del ex vicepresidente Glass. Además, Norero recibiría la visita de Hugo L., defensor de Daniel Salcedo, y también de los familiares de Norero en el juicio de lavado de activos en su contra. En la cárcel de Cotopaxi, Norero se movía con un círculo de seguridad de 12 personas y manejaba a un grupo de 120 presos. Sus lugartenientes y sus principales protectores estarían Jonathan Navarrete, alias Cuyuyuy, y Santiago Madrid, alias Madrid, ambos cabecillas de los Lobos. Cuyuyuy y Madrid forman parte de la lista de delincuentes y políticos corruptos que fueron liberados por el juez Emerson Curipayo a través de acciones constitucionales irregulares. Curipayo también es investigado por el caso Metástasis. Dicho sea de paso, el día que cayó el patrón, cuando cayó Patrón, el presunto narco invisible y financista de los Lobos, titulaba: durante años el patrón montó una estructura criminal y apoyó a estas bandas locales vinculadas con el cártel mexicano, llamado Jalisco Nueva Generación. Fue asesinado en la cárcel
de la Tacunga el 3 de octubre del año pasado. Leandro Antonio Norero Tigua fue durante varios años un socio VIP de la silenciosa camarada de narcos invisibles en Ecuador. Vivía en Perú e intentó despistar a las autoridades peruanas, simulando haber muerto en la pandemia del COVID. Norero tenía 34 años cuando fue capturado la madrugada del miércoles 25 de mayo del 2022, junto a 6 personas más, en un mega operativo dirigido por la Fiscalía en coordinación con varias unidades de la policía. Fiscalía y policía realizaron juntas 19 allanamientos en la provincia de Guayas, Manabí y Santa Elena. La mañana del 26 de mayo, al día siguiente, se inició en la Corte de Guayaquil la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de lavado de activos para 4 implicados que tienen prisión preventiva: Norero, sus 2 hermanos y su pareja. Él estaría reducido en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi y fue asesinado durante un motín la tarde del 3 de octubre del 2022. Leandro Norero, quien tiene un carnet de discapacidad del 44%, es considerado por las autoridades antinarcóticos y de inteligencia como uno de los principales narcotraficantes y lavadores de dólares generados por diferentes actividades ilegales. Recursos que de alguna forma han financiado las acciones criminales de megabandas como Los Lobos, Tiguerones, Lagartos y Chone Killer, organizaciones que han sido identificadas como los brazos armados del cartel Jalisco Nueva Generación. La figura de Norero cobró relevancia en esta ecuación tras el asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, en diciembre del 2020. Rasquiña era líder de los choneros, el brazo armado de este cartel de Sinaloa. Los sospechosos tenían en su poder $6 millones en efectivo, así como decenas de lingotes de oro y joyas valoradas en más de $4 millones. Primicias conoció por informes de varias fuentes y que son parte de este proceso que Norero había montado una organización criminal que incluía un enjambre de empresas de venta de vehículos, transporte, exportadoras de materias primas, así como establecimientos de servicios. Empezaría sus actividades delictivas en el año 2006. Esto fue en el gobierno de Alfredo Palacio, y fue detenido por tenencia ilegal de armas. De los siguientes años, al parecer, logró el apoyo de políticos de turno, lo cual le permitiría tejer redes para el tráfico de drogas desde los puertos de Guayaquil y Machala. Norero enfrentó 2 juicios, uno por robo agravado con dictamen abstentivo de la Fiscalía en 2012 y otro por narcotráfico, en el que fue declarado inocente en el 2018. Gobierno de Lenín Moreno. También es buscado por las autoridades peruanas como parte de una investigación por tráfico de estupefacientes. Las empresas millonarias y cuentas de él para sus actos criminales presuntamente contaba con por lo menos 13 testaferros y operadores de sus empresas. Es accionista y propietario de firmas de transporte pesado, publicidad, alimentos agrícolas, de construcción, servicios de vigilancia y seguridad. Además, Norero tenía cuentas en bancos y cooperativas, según
informes del Servicio de Rentas Internas de SRI, en sus cuentas registraba depósitos y movimientos financieros de más de medio de 1.5 millones de dólares. En el 2021 registra pagos del impuesto a la renta por 157.000 dólares y acreditaciones por 1,1 millones de dólares. En este caso, habría un movimiento injustificado de un milloncito nomás. Desde el 2018 hasta 2021, Norero y 4 de sus colaboradores, identificados como presuntos testaferros, declararían ingresos al SRI por 621.000 dólares. En el primer periodo recibieron acreditaciones y transferencias por 4,6 millones de dólares. Al cruzar la información, el SRI estableció que movimientos no justificados e inusuales por 7,6 millones. Fuentes de antinarcóticos estimarían que Norero enviaba desde el puerto de Guayaquil unas 10 toneladas de coca cada mes, con el soporte de una red que incluiría funcionarios y también policías. Mediante esas firmas exportadoras de madera y mariscos, entre otros productos, el presunto narcotraficante enviaría cargamentos de coca al exterior. Al mismo tiempo, Norero cobraba un peaje a las organizaciones rivales como los choneros por sacar coca desde Guayaquil hacia Europa. Los financistas de los lobos, el asesinato de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, ocurrido en diciembre de 2020, marcaría un antes y un después en el escenario criminal en Ecuador. Norero era uno de los hombres de confianza de Rasquiña, pero después de su asesinato empezaría a disputarse su relevo como Junior, con Junior y Fito, hoy cabecillas de los choneros. El objetivo de Norero era apuntarle a los choneros económicamente con un perfil mucho más empresarial, y logró el respaldo de los líderes de otras bandas como el Pipo, Ben 10, Choclo y Samir, quienes lo reconocerían como el patrón. Lo anterior desató como guerra con Junior y Fito, quienes se consolidarían como cabecillas de los choneros, y también explicaría la escalada violenta de los últimos años en el Ecuador, en las cárceles. Desde mediados de 2020, Norero empezaría a financiar actividades de bandas rivales de los choneros como los Chone Killers, los Lobos, Tigrones y Lagartos, según informes de inteligencia. Así los choneros empezarían a perder su hegemonía en las cárceles, sobre todo por el empoderamiento de los lobos, cuyo mecenas era él, Norero, quien sagazmente mantuvo un perfil bajo, aprovechándose de sus conexiones en distintas entidades, al parecer incluyendo a varios policías en los puertos. De allí, algunas de sus operadores le facilitaban información que impediría seguir la pista de estos rastreos de inteligencia. Agentes consultados por primicias dicen que el poder armado y logístico que cobrarían los lobos iría de la mano con el crecimiento económico de Norero, quien sería el que pagó la operación con drones que descargaría explosivos en la penitenciaría del litoral en 2021. Uno de los blancos y enemigo a muerte de Norero era Junior, a quien le ha intentado asesinar en varias ocasiones. El video que lo delató la suerte de Norero cambió desde mediados del 2021, cuando empezaría a circularse un video que por primera vez lo puso en el radar de inteligencia. En el video difundido en YouTube habla del cabecilla de un grupo de unos 20 delincuentes que aparecerían armados, denominado los fantasmas. En el video, el líder de un grupo de personas encapuchadas y armadas dice que los fantasmas y empezarían a hacer limpiezas de tigrones, lobos, lagartos con los Samir y Ben 10.
Se sabe además que son brazo armado de ti, Leandro, así dice, y estás financiando para que hagan destrozos dentro y fuera de las cárceles. Si no paran, si no, si no paran, van a ser ejecutados por nuestro grupo de limpieza. Se empezaría por el Cantón Durán. Según la policía, el líder de los fantasmas trabajaría para los choneros. Con la publicación del video, las agencias de inteligencia empezarían a profundizar la identificación y papel de Leandro Noero, y así como de su estructura empresarial. Esto marcó el principio del fin del patrón y su reinado invisible. Ah, caray. El juez que liberó a Glass y a otras 12 presos más. La polémica en 2 meses. El gobierno ha empezado una investigación sobre los fallos emitidos por Emerson Curipayo, el juez de Santo Domingo, que dio la libertad provisional a Jorge Glass. Por tercera ocasión, en el 2022, un juez favoreció al ex vicepresidente Jorge Glass con una orden de libertad, aunque no ha cumplido las sentencias que pesan en su contra por asociación ilícita y cohecho, que sumarían 14 años. Las órdenes fueron emitidas por los jueces Diego Moscoso de Mangalarto y Santa Elena, Bani Molina de Puerto Viejo, Manabí, y pues el primero fue destituido y al segundo le abrieron un sumario administrativo. El 28 de noviembre del 2022, el turno le sería para Emerson Curipayo, juez de Santo Domingo de los Áchilas, quien dictaría una medida cautelar para Glass y ordenó su libertad provisional. Al igual que en las sentencias anteriores ocasiones, al Servicio de Atención a Personas Privadas de Libertad, SNAI, apelaría la decisión, pero además ha empezado una investigación de los fallos del juez. Un primer resultado de esta investigación, al que un diario tendría acceso, serían 12 boletas de libertad emitidas por Curipayo entre septiembre y noviembre del 2022, que podrían resultar polémicas, sin contar con la sentencia en favor de Glass. La SNAI seguiría recopilándose indicios para presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura. El efecto interecommunis para Madrid y Cuyuyuy a través de la medida cautelar del caso denominado 23-281-218, bla bla bla, el juez Curipayo ordenaría la liberación de Steven Navarrete, alias Cuyuyuy, y de Santiago Madrid, alias Madrid, presuntos miembros de bandas narcodelictivas. Esta medida cautelar se concedía el 11 de febrero del 2019 a favor de una ciudadana llamada Viviana P. Viviana era representante de una empresa dedicada a la comercialización de gasolina y planteó una acción de protección con medida cautelar contra el municipio de Quinindé. El juez Curipayo fallaría a favor de la empresa y ordenó la nulidad de un juez coactivo que la alcaldía de Quinindé había empezado contra la empresa en mención. Con base en este fallo, Madrid y Cuyuyuy plantearían un incidente constitucional para presentarse como terceros interesados en el caso Viviana. Ambos alegarían que los derechos declarados vulnerados a favor de esta ciudadana compartirían circunstancias comunes con sus casos y solicitarían que se dictaran medidas cautelares a su favor con un efecto por ahí intercomunis. Madrid y Cuyuyuy argumentarían
que necesitaban además la tutela de sus derechos constitucionales, como la tutela judicial efectiva, el debido proceso, el juzgamiento bajo el procedimiento previamente establecido entre ellos, entre otros. Alias Madrid tiene 2 procesos y sentencias por asesinato y uno más por tráfico de armas. En los 3 casos, Curipallo declararía la violación de sus derechos y dispuso que mientras siguieran estos procesos y esté vigente este tiempo, el tiempo de las condenas, el procesado quedaría en libertad y solamente se presentase cada mes ante la justicia. Mientras que Cuyuyuy tiene casos por asesinato, 2 por narcotráfico, robo y asociación ilícita. En todos, Curipallo también hallaría violación de derechos y ordenó su liberación. Los 10 liberados con un fallo. Este caso es parecido al primero. El 30 de diciembre del 2021, Curipallo había dictado un habeas corpus en favor de Cipriani Gaetano, quien tenía una sentencia por tráfico de drogas. Gaetano tenía afecciones de salud y por los riesgos asociados con la pandemia, el juez dispuso arresto domiciliario. Casi un año después, una decena de internos se presentarían como terceros peticionarios y al igual que en la medida cautelar anterior, Curipallo aplicaría el efecto intercomunis y concedió la libertad a todos. Fin del comunicado. No, continúa. El 16 de noviembre del 2022, por ejemplo, Carlos Alberto Aguirre Figueroa se presentaría a este caso como tercero interesado en busca de un fallo favorable por el efecto intercomunis. Aguirre tiene una sentencia por el delito de robo con muerte y en el 2017 recibiría una condena de 25 años de cárcel, pero Curipallo decidió que la detención fuera ilegal y que durante el proceso se violaron sus derechos y ordenaría la libertad inmediata de Aguirre.